Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a su programa La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar nuevamente con ustedes para reflexionar en el diario de Santa Faustina y la Divina Misericordia en tu vida. Y hoy tenemos un tema muy actual, el valor del sufrimiento, para que nos demos cuenta qué hacer cuando pasemos, cuando vivamos, cuando experimentemos algo que pueda ser sufrimiento, pena, y cómo manejarlo, cómo vivirlo y cómo ofrecerlo a nuestro Señor Dios. Y Faustina escribe en su diario: después de esos sufrimientos, el alma se encuentra en gran pureza de espíritu y en una gran cercanía con Dios. Aunque tengo que decir que durante los tormentos espirituales, ella está cerca de Dios, pero está ciega. La mirada de su alma está envuelta en tinieblas, y Dios está más cerca de esta alma sufriente. Pero todo el secreto está precisamente en que ella no lo sabe. No solo afirma que Dios la ha abandonado, sino que dice ser el objeto de su odio. ¿Qué enfermedad tan grave de la vista del alma que, deslumbrada por la luz de Dios, afirma que Él está ausente, mientras es tan fuerte que la ciega? Sin embargo, conocí después que Dios está más cerca de ella en aquellos momentos que en cualquier otra circunstancia, ya que con la ayuda normal de la gracia no podría superar las pruebas. La omnipotencia de Dios y una gracia extraordinaria operan aquí, porque al no ser así, sucumbiría bajo el primer golpe. El alma entonces en estas circunstancias se encuentra en una pureza de espíritu y en una cercanía con Dios. A veces nosotros nos imaginamos que por el sufrimiento la presencia de Dios puede estar alejada de nosotros, y no. Santa Faustina nos dice lo contrario. Dios está muy presente en el alma en esta situación. Y la presencia de Dios es tan poderosa y tan grande que ciega la vista de esta misma alma, que no se da cuenta de que Dios está con ella y de que Dios la está ayudando, de que Dios le está dando fortaleza. Y también dice Santa Faustina que el alma llega incluso a pensar que es como objeto del odio de Dios, y eso es ya de entrada algo equivocado, porque el Señor primero no odia, segundo no manda ningún sufrimiento por maldad, tercero no se goza del dolor ajeno, del dolor humano. Nuestro Dios es un Dios bueno. También Santa Faustina afirma que el alma recibe del Señor una fuerza especial, una gracia especial, más allá que la gracia santificante que es ordinaria. Recibe una gracia extraordinaria para poder vivir el sufrimiento, la pena, la dificultad que esté experimentando en esas situaciones de la vida. Entonces nuestro Dios está presente, está ahí con el alma, está acompañándola, está atento el Señor a lo que el alma está sufriendo y entregando, y es amada de Dios, es especial de Dios. Qué hermosura descubrir estos mensajes a través de los escritos de Santa Faustina, Rosario. Entonces sepamos, cada uno de nosotros, que cuando estamos sumergidos en algún sufrimiento, sepamos que siempre Dios está más cerca de nosotros que en otros momentos en que no tengamos sufrimientos. Aunque no lo sintamos, Él permite esto de que no lo sintamos, pero Él está más cerca de nosotros porque si no, dice Faustina, no podríamos superar las pruebas. Tengamos la certeza que Dios, aunque no lo sintamos, no creamos que está cerca, la omnipotencia de Dios y su gracia extraordinaria actúan en nosotros para poder así soportar y poder salir adelante en estos sufrimientos y en estas pruebas, porque si no nuestra alma no podría, sucumbiría. Continuamos con otro párrafo que nos escribe Faustina y dice: durante una adoración, el Señor me pidió que me ofreciera a Él como víctima por un sufrimiento que serviría de reparación en la causa de Dios,
y no solamente en general por los pecados del mundo, sino en particular por las faltas cometidas en esta casa. Dije enseguida que sí, que estaba dispuesta. No obstante, Jesús me dio a conocer lo que debía sufrir, y en un solo momento se presentó, y pasó delante de los ojos de mi alma todo el martirio. Primero, mis intenciones no serían reconocidas, varias sospechas y desconfianzas, toda clase de humillaciones y contrariedades, no las enumero todas. Delante de los ojos de mi alma, todo se presentó como una tempestad sombría, de la que un momento después iban a soltarse rayos, que estaban esperando solamente mi consentimiento. Mi alma quedó espantada durante un momento. De repente sonó la campanilla para el almuerzo. Salí de la capilla temblorosa e indecisa. Sin embargo, aquel sacrificio estaba continuamente delante de mí, porque ni había decidido aceptarlo ni tampoco había dicho que no al Señor. Quería someterme a su voluntad. Si Jesús mismo me la asignaba, estaba preparada, pero Jesús me dio a conocer que era yo quien debía aceptar voluntariamente y con pleno conocimiento, pero si no, no tendría ningún significado. Todo su valor consistía en mi acto voluntario frente a Él, pero al mismo tiempo el Señor me dio a conocer que eso estaba en mi poder. Lo podía hacer, pero podía también no hacerlo. En aquel momento contesté: Jesús, acepto todo, cualquier cosa que quieras mandarme. Confío en tu bondad. En un instante sentí que con este acto rendí un gran honor a Dios, pero me armé de paciencia. Al salir de la capilla me enfrenté enseguida con la realidad. No quiero describirlo con detalles, pero hubo tanto cuanto pude soportar. No hubiera podido soportar ni una gota más. Entonces Santa Faustina recibe el encargo de Cristo nuestro Señor de soportar el sufrimiento no solo por la redención de los pecados del mundo en general, sino por almas en particular, y aquí en concreto pedía por los pecados cometidos ahí en la casa. A veces, ¿cómo olvidamos de verdad los lugares donde vivimos? Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos e hijas. ¿Cuánto pecado tenemos que reparar? Los que están más fuertes tienen que reparar por los más débiles. Y los que están más en la presencia de Dios tienen que reparar por los que están más alejados de la presencia de Dios. Aquí vemos un ejemplo. Santa Faustina estaba más fuerte en la fe, estaba más dispuesta a soportar los sufrimientos y lo hizo con un acto de amor a Dios Altísimo. Entonces, así se reparan los pecados de la casa en donde ella estaba. Y nuestro Señor le hizo ver todo lo que tenía que soportar, y se lo hizo ver con una claridad indescriptible, que ella no narra solamente algunas cosas, no narra todo lo que tuvo que vivir, nos lo explica claramente. Entonces, sufrimientos, desconfianzas, humillaciones, contrariedades, sus reales intenciones no iban a ser descubiertas, iban a ser confundidas, manipuladas, cambiadas. Es decir, ella se iba a presentar a lo mejor como alguien que no estuviese haciendo la verdad o viviendo en la verdad. Y todo esto es una tempestad sombría que se derramaba en el alma de ella, y sin embargo, ella aceptó de nuestro Señor Jesucristo este ofrecimiento de sufrimiento para ella. Y el sacrificio lo realizó continuamente, lo decidió aceptar y se sometió totalmente a la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos pide algo, tenemos que someternos a su voluntad, que es bondad misma, y el Señor sabe por qué y cómo y en qué momento mandarnos lo que nos manda. Entonces, en este momento nos damos cuenta que el sufrimiento tiene una razón de ser, tiene un porqué, y a Santa Faustina se le reveló este sufrimiento. Y yo creo que sí, a veces Jesús permite que nosotros tengamos sufrimientos para que nosotros lo ofrezcamos, por la conversión de nuestros familiares, de nuestros hijos, hermanos, de gente que está cerca de nosotros, para purificar a toda nuestra familia, para que todos volvamos a Dios. Entonces Él permite, pero necesita que nosotros digamos: sí, Señor, acepto este sufrimiento con alegría, con paz, con mansedumbre, sin rebelarme, sin enojarme, sin cuestionar a Dios, sino que lo tengo que aceptar poniendo toda mi esperanza en Él y sabiendo que Él, si lo está permitiendo a mí, es para algo, para salvar, para conversión,
Entonces tenemos que sacar provecho de este sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas y aceptarlo como Faustina, con alegría, con paz, humildad, con un alma simple, sencilla, poniendo nuestra esperanza en Dios. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el valor del sufrimiento. Continuamos leyendo del diario de Santa Faustina, diario de la Divina Misericordia, lo que escribe ella. En las pruebas trataré de ver la amorosa mano de Dios. No hay nada tan constante como el sufrimiento. Él siempre hace fielmente compañía al alma. Oh Jesús, en el amor hacia ti no me dejaré superar por nadie. Nos enseña ella que en las pruebas hay que tratar de ver siempre la mano amorosa de Dios, porque nosotros generalmente no vemos la mano amorosa de Dios cuando sufrimos. Vemos que por qué tenemos este problema, nos cuestionamos, nos enojamos, nos molestamos, nos impacientamos. Y no nos damos cuenta que Dios lo permite para nuestra purificación, para nuestra santificación. El sufrimiento es algo tan presente en la condición humana que no vamos a poder prescindir de él. Hay que darnos cuenta que tiene un sentido, como todo lo que en la condición humana existe y tiene un porqué, una razón de ser. Dios nos ha creado así y Él ha dejado también como parte de nuestro vivir el sufrimiento, solo que en su Hijo Jesucristo le ha dado un sentido altísimo, lo ha sacralizado, lo ha bendecido, ha hecho de algo desagradable algo santo. Él sabe sacar cosas buenas y santas del sufrimiento. Él no se goza, como dije anteriormente, del dolor de las personas. Sin embargo, Él está presente de una manera real en las personas y sobre todo en las que sufren con calma, con tranquilidad, con serenidad, sabiendo que hay que cumplir la voluntad de Dios también en ese sentido. Claro. Y sepamos, como lo escribe Faustina, que no hay nada tan constante como el sufrimiento, que Él siempre hace fielmente compañía al alma. O sea que siempre, lo único que sí tenemos seguro es que siempre tendremos que sufrir por distintas situaciones. Y que Dios lo permite para que así con ese sufrimiento, ofreciéndolo a Dios Padre unido a Jesucristo en la cruz, saquemos provecho de Él para la conversión de nuestras familias y de los pecadores y del mundo entero, por quien lo queramos ofrecer. Pero estemos preparados y siempre unidos a Jesús. Por eso es tan importante, si yo voy a sufrir, mejor estar unida a Él. Porque un sufrimiento sola no lo voy a poder soportar. Y pierdo la esperanza, caigo en la desesperación. Pero si yo quiero vivir un sufrimiento en paz, alegría, siempre estar unida a Jesús, poniendo mi esperanza en Él, unida a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, si es posible a la misa diaria, mucho mejor. Todo eso me va a dar fortaleza en mi sufrimiento, me va a dar paciencia, me va a dar humildad, me va a dar esperanza en Dios, ¿sí? Entonces estemos siempre preparados, porque el sufrimiento, como lo dice Faustina, va a ser el compañero de nuestra vida, siempre. Aunque tengamos momentos de alegría, de felicidad, constantemente tendremos sufrimientos pequeños o grandes. Entonces estemos siempre preparados, unidos siempre a Jesús, para estar listos para sufrir. Y escribe Faustina, un 11 de octubre de 1933. Ella dice: procuré hacer la hora santa, pero la empecé con gran dificultad. Algún anhelo comenzó a desgarrar mi corazón. Mi mente quedó ofuscada de manera que no lograba entender las formas simples de las plegarias. Y así pasó una hora de oración, o más bien de lucha. Decidí orar otra hora, pero los sufrimientos interiores aumentaron. Una gran aridez y un gran disgusto. Decidí orar durante la tercera hora. En esa tercera hora de plegaria que decidí hacer arrodillada, sin ningún apoyo, mi cuerpo empezó a reclamar un descanso. Sin embargo, yo no cedí nada. Extendí las manos en forma de cruz, y sin pronunciar una palabra, seguí así con un acto de voluntad. Un momento después me quité el anillo del dedo y pedí a Jesús que mirara ese anillo, que es el símbolo de nuestra unión eterna, y ofrecí al Señor Jesús los sentimientos del día de los votos perpetuos. Un momento después sentí que una ola de amor empezaba a inundar mi corazón, un repentino recogimiento del espíritu. El silencio de los sentidos, la presencia de Dios penetra el alma.
Sé únicamente que estamos Jesús y yo. Lo vi bajo la misma apariencia que tenía cuando lo vi en el primer momento después de los votos perpetuos, cuando también hacía la hora santa. Jesús se presentó delante de mí inesperadamente, despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo: La esposa debe asemejarse a su esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y de la humildad. Mira lo que ha hecho conmigo el amor por las almas humanas, hija mía. En tu corazón encuentro todo lo que me niega el número tan grande de almas. Tu corazón es un descanso para mí. Muchas veces guardo las gracias grandes para el fin de la plegaria. Entonces Faustina nos empieza a contar cómo ella empezó a hacer una hora santa, pero con gran dificultad. Ella quería rezar, pero su corazón estaba árido, su mente se quedó ofuscada, no lograba entender las formas simples de la oración, de las plegarias. Así dice que pasó una hora, luego una segunda hora, hasta una tercera hora de oración. ¿Sí? Ella era una gran mística y continuó rezando, continuó estando delante de Jesús en el Santísimo Sacramento, rezando, esforzándose, ¿sí? Y entonces después de esto fue cuando ella le ofrece a Jesús su anillo, que era el símbolo de sus votos perpetuos, el símbolo de la unión con Jesús, y después sintió una gran ola de amor que empezaba a inundar su corazón. O sea, ella perseveró tanto en la oración, aunque estaba sumergida en la aridez. Ella no sentía estas ganas de rezar, pero se daba cuenta que estaba tan necesitada de la oración y su corazón estaba tan árido, su alma estaba tan árida, pero ella perseveró. Esa es la importancia, perseverar en la oración, que muchas veces nosotros no perseveramos. Nos cansamos, decimos: ay no, yo no tengo tiempo para rezar, no puedo, mi mente está metida en otras cosas, mi corazón está árido, y uno deja de rezar, porque así lo hacemos. Como somos gente tan del mundo, lo dejamos. Pero aquí Faustina nos está dando su ejemplo de cómo perseverar en la oración. Y ella entonces, después de esto, empieza a sentir un repentino recogimiento de espíritu. El silencio de sus sentidos, la presencia de Dios penetró en su alma. Y ella dice que únicamente se dio cuenta que estaba Jesús y ella. Y entonces Jesús se le aparece, o sea, tuvo esta visión ella de verlo, como en el primer momento después de los votos perpetuos, cuando también hacía la hora santa, y Jesús se le presenta delante de ella inesperadamente, despojado de sus vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, y con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, y con su cara desfigurada, cubierta de salivazos. Y entonces Jesús le dice a Faustina: la esposa debe asemejarse al esposo. O sea, diciéndole que ella, que es su esposa, se debe asemejar en todo a él. Y él, con esta figura, como cuando estaba recién flagelado y lleno de sangre y todo destrozado su rostro, entonces Jesús le dice que mire lo que el amor por las almas ha hecho de él. O sea, lo que Jesús hizo por el amor de las almas. Y que quiere que nosotros le ayudemos en esto, porque dice que son muy pocas las almas en el mundo que le dan este amor. Y él guarda todas las gracias especiales para las almas que sí lo acompañan en el sufrimiento, que sí le agradecen por su sufrimiento, por todo lo que sufrió por la salvación de toda la humanidad, que tristemente muy pocas almas le agradecen y lo acompañan. Reflexionar y meditar en la Santísima Pasión y en lo que Cristo ha vivido por nosotros obtiene de quien lo hace los mayores beneficios jamás imaginables. El recuerdo del amor altísimo que ha tenido Dios por cada uno de nosotros, el sufrir, el padecer. Él no le importó todas estas vejaciones, todas esas humillaciones con tal de verte feliz, con tal de verte con vida, con tal de verte bien, con tal de verte lleno de amor, llena de amor, con tal de verte cerca de la presencia de Dios, cerca de Él, y que reconociéramos el inmenso amor y cariño que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es algo que nosotros debemos valorar siempre y totalmente. Lo debemos valorar en todo momento. Escribe Faustina un consejo que le dio el padre Soposhko, que era su director espiritual en una época. Y esto fue lo que él le dijo: sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercítate en el tercer grado de la humildad, es decir,
No solamente no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Si las cosas de las que me hablas proceden verdaderamente de Dios, entonces prepara tu alma a grandes sufrimientos. Encontrarás desaprobaciones y persecuciones. Te van a mirar como a una histérica, una extravagante, pero Dios no escatimará su gracia. Las verdaderas obras de Dios siempre enfrentan dificultades y se caracterizan por el sufrimiento. Si Dios quiere realizar algo, tarde o temprano lo realizará. Lo realizará a pesar de las dificultades, y tú, mientras tanto, anímate de gran paciencia. Sin la humildad no podemos agradar a Dios. La humildad es necesaria entonces en estos actos de humillación que nos pueda tocar en la vida, de enfermedades, hay que vivirlas con humildad, personas que nos van a tratar mal, personas que nos van a hacer daño. Dice Santa Faustina que ni perdamos tiempo en explicarle a las personas o pedirle explicaciones de por qué están haciendo todo, sino que nos alegremos en sufrir un poco por nuestro Señor Jesucristo, que nos alegremos de compartir este sufrimiento al mismo estilo de nuestro Señor, que lo vivió con grande humildad, con grande amor, y las humillaciones así saben a gloria, saben a salvación, saben a imagen de Cristo, porque nosotros el modelo es Cristo, el modelo de nuestra vida en todo, en las alegrías más altas, en el conocimiento, en la sabiduría, pero también en el sufrimiento. Y recordemos que Faustina, Jesús la escogió para darle todo este mensaje, la Divina Misericordia, para que fuera aprobada la fiesta, la imagen, la coronilla, la Divina Misericordia, la novena, todo el mensaje de la Divina Misericordia que Jesús le pidió que diera a conocer. Y por eso el Padre le dice que todo esto va a tener muchas adversidades, mucha gente que no le va a creer, que le van a decir que es una histérica, que cree que Jesús se le está apareciendo, sí, que se van a burlar de ella, pero le dice, por eso, que tiene que ser siempre humilde, sí, y que le dé alegría cada vez que lo humillen. Eso es lo más importante, que nosotros tenemos que aprender, que cuando nos humillen en cualquier situación, tengamos o no tengamos razón, que se burlen de nosotros, que siempre nos alegremos en silencio, sin reclamar, sin enojarnos, sin pedir justificación a nadie, sin pelearnos con nadie, estar contentos, alegres, pacientes, humildes, y que nos alegremos cada vez que nos humillen, que eso es algo muy difícil, pero tenemos que empezarlo a practicar para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un corte y continuaremos. La Divina Misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, el valor del sufrimiento. Y seguimos leyendo lo que nos escribe Faustina en su diario. Dice: desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. El alimento continuo de su alma, desde el momento que comienza a amar uno, que lo que le sucede a uno, que aparentemente es desagradable y que ha sido permitido por mi gran Dios, por mi gran Señor, por mi gran Creador, por mi gran Padre, por mi gran Salvador, entonces cuando amamos esto que a Él le ha gustado darnos, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento cuando nada más lo vemos de nuestros ojos hacia el suelo. Cuando no volteamos de nuestros ojos hacia el cielo, se nos hace difícil, se nos hace pesado, se nos hace incomprensible, se nos hace doloroso, lo vemos como un castigo, lo vemos como una penalidad, pensamos que Dios es malo, pensamos que nuestro Padre Dios me está utilizando a mí de chivo expiatorio, y pienso yo que la víctima y el honesto y el bueno soy yo, y el malo y el feo y el desagradable es Él. Y no nos damos cuenta de que tenemos algo en nuestro interior que es inmortal, que es alma, que debe de ser purificada. Así brevemente les voy a decir, estimados amigos, los pecados nos los perdona Dios, pero la reparación tenemos que hacerla. ¿Quién de nosotros, honestamente, después de confesar sus pecados, hace actos de reparación? Nadie, la mayoría olvida, nada más se te perdonan los pecados para que la carga no sea tanta, para que
el peso moral de las faltas que has hecho se quite, se elimine, para que tengas nuevamente ánimos de seguir en la vida, y Dios te quita ese peso, ese fardo pesado en la confesión, claramente, te da amor y misericordia total y pleno de todos tus pecados, o de los sufrimientos que puedas tú haber causado a otras personas. Pero ¿cuántos nos acordamos de entregar oraciones extras por lo que hice, oraciones extras por lo que hace mi familia, obras de caridad sin que nadie sepa por mis pecados y los pecados de mis seres queridos? Es decir, no, la mayoría no hacemos ni un acto de sufrimiento por amor a nosotros ni por amor a Dios, y nos olvidamos. Y entonces el Señor tiene que forzarnos un poquito para que de esa manera lleguen a nosotros y nos generen un bien que nosotros no aceptaríamos voluntariamente. Y esto es beneficioso para el alma cuando Dios te lo permite, ¿te das cuenta? Porque te está ayudando, te está purificando, te está limpiando de muchos pecados, te está llenando de gracia, de luz, de santidad, ¿para qué? Para que puedas estar prontamente con Él en su debido momento, cuando nuestra existencia cese, y entonces sí no tengamos sufrimiento alterno que sería el purgatorio. Claro. O sea, si nosotros sufrimos bien aquí en la tierra, ofreciéndolo a Dios Padre, nos va evitando purgatorio. Uy, clarísimamente, sí. Y estaremos más pronto en su presencia. Si no, Dios tiene que buscar la manera de purificarnos, bien sea un poco, como se dice, o por la buena o por la no tan buena. Pero yo insisto, alejando de Dios todo pecado, alejando de Dios toda maldad. Los actos de Dios no los hagamos actos humanos. Quizás cuando alguien me hace algo yo digo, pues esa persona me hizo una maldad por malo, sí, pero en Dios tiene otro plan, tiene otra manera de actuar. Él es Dios. Quitémosle pecado, quitémosle maldad y quitémosle que Él se goce de nuestro sufrimiento. Totalmente, esto no es correcto, no es doctrina católica cristiana, esto es otra cosa. Y entonces tenemos que seguir el ejemplo de Faustina de empezar a amar el sufrimiento y a reparar nuestros pecados, Padre, porque usted nos está diciendo que alguna vez, si es que reparamos nuestro pecado después de confesarnos, nunca lo hacemos. Simplemente nos limitamos a rezar lo que nos dan de penitencia. Sí, pero la penitencia no es reparación. La penitencia es nada más para que comuniques tu alma nuevamente a la presencia de Dios y recuperes la amistad. Y a veces el sacerdote lo que hace es dejar oraciones para que esa alma recupere incluso el espíritu de oración, que los pecados se pierden por no orar. Claro. Entonces lo que incita al sacerdote es a la oración. Ya en almas más fuertes hay sacerdotes que dan penitencias de otros tipos, que también son muy bueno y válido. Hacer caridad, hacer obras de amor, de misericordia, perdonar con facilidad. Pero a medida que les damos penitencia de otro tipo, también se les olvida hacer la penitencia y al último se tienen que confesar de ese pecado también, de olvidar la penitencia. Entonces nada más les dejamos oraciones. Claro. ¿Para qué? Para que se recupere el espíritu de oración, para que se conecten con Dios y descubran quién los ha perdonado. Pero en la vida tenemos que reparar con muchas formas, con muchos actos, de muchas maneras, todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida que no está bien. Y no solo de nuestra vida, también la de nuestros seres queridos, porque el pecado se te perdona. Pero lo que ha quedado a consecuencia del pecado, eso es lo que tenemos que reparar. O sea que mejor, queridos amigos, cuando caemos, confesarnos, pero además de cumplir con la penitencia que nos dé el sacerdote, reparar nuestros pecados, ¿sí? Haciendo obras de misericordia, haciendo oración, sacrificios, ayunos, todo para reparar nuestro pecado y el de nuestros hijos, hermanos, papás, todos nuestros seres familiares, para que ayudemos a que todos ellos pronto puedan entrar a la presencia de Dios. Acordémonos que en lo que hemos leído anteriormente, Cristo le pide a Faustina ofrecerse de víctima de reparación. Faustina no había cometido nada, eran sus hermanas las que habían cometido los actos que a Cristo no le parecían agradables. Las otras religiosas. Exactamente. Entonces no hay que perder esto de vista, el sufrimiento, lo que nos toca padecer es también para ayudar a otras almas a que se limpien prontamente y se purifiquen prontamente. Bueno, continuamos leyendo lo que escribe Faustina. Ella describe: una vez, cuando tenía un gran sufrimiento, dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Después de una corta plegaria, volví al trabajo llena de entusiasmo y alegría. En ese momento, una hermana me dijo: sin duda, hermana, usted tiene hoy muchas consolaciones, dado que está tan radiante. Dios seguramente no le da ningún sufrimiento, sino exclusivamente consolaciones. Y contesté:
Usted, hermana, está equivocada, ya que justamente cuando sufro mucho, mi gozo es mayor, mientras que cuando sufro poco, también mi gozo es más pequeño. Pero aquella alma me daba a entender que no me comprendía. Traté de explicárselo. Cuando sufrimos mucho, tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos, mientras cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de demostrar a Dios nuestro amor. Y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. Entonces, aquí veamos lo que nos dice Santa Faustina, que en la medida que nosotros aprendemos a sufrir más por amor a Dios, no por masoquismo, es en la medida en que más lo amamos, en la medida en que nosotros soportamos más por Dios, Dios sentirá más amor de parte nuestra. Y en ese día ella estaba muy alegre porque había ido a pedirle ayuda a Dios, a Jesús, porque estaba teniendo un sufrimiento atroz, muy fuertísimo, que sobrepasaba sus fuerzas. Y ella recibió de Cristo consolaciones y ayudas, que esto hizo que confundiera a las hermanas al verla tan alegre. La veían radiante, feliz y alegre, y las hermanas dicen, pues claro, como usted no tiene nada, como no le pasa nada, como está feliz. Y la hermana, amablemente, Santa Faustina, le dice, no, es lo contrario. Estoy padeciendo lo más fuerte y no pude, tuve que pedirle ayuda a Dios, como debemos pedirle ayuda a Dios nosotros cuando tengamos el sufrimiento, porque con la gracia ordinaria no lo vamos a poder soportar. Vamos a necesitar una fuerza extraordinaria del Espíritu de Dios mismo, para poder llevar la carga que a veces nos manda Dios. Dios manda la carga, pero la fuerza para llevarla también nos la da. Y yo quiero recalcar esto que escribe Faustina. Cuando sufrimos mucho, tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos. Mientras cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de demostrarle a Dios nuestro amor. Y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Para que así nosotros sea nuestro consuelo cuando tengamos sufrimientos grandes, demostrarle así a Dios cuánto lo amamos, ofreciéndoselo a Él, ¿sí? Por la conversión de los pecadores. Si sufrimos medianamente, pues ofrecemos ese sufrimiento mediano. Y si no sufrimos nada, entonces ahí es difícil cómo demostrarle a Dios nuestro amor por Él. Sí, como lo dice Faustina, es difícil cómo demostrarle nuestro amor puro por Él. Y nuevamente acordémonos de la visión anterior que tuvo Santa Faustina, de cómo miró a Jesucristo lleno de sangre, de escupitajos, de salivazos, y cómo Cristo le dijo, mira el amor de las almas cómo me tiene, para que nos demos cuenta que el sufrimiento máximo ha sido el de Cristo, porque Él es el que más ama a nuestro Padre Dios. Y luego el de la Santísima Virgen María, que sufrieron lo más grande que nos podamos imaginar, porque su amor y su pureza era la más grande. Así tenemos que imitarlos nosotros, a imitar a Cristo e imitar a María en nuestro sufrimiento del día a día, que a veces no es ni grande, es mediano, y nosotros somos exagerados, o lo rechazamos, o nos quejamos de cualquier cosa como si fuéramos Magdalenas, y no aceptamos lo poquito que el Señor a veces nos manda. No seamos así, amigos. Con valentía, con seriedad y con mucha fe en Dios, no seamos así. Aceptemos nuestro sufrimiento con mucho amor. Y hacer como a Faustina, que pedirle la gracia a Dios para poder llegar al punto en que el sufrimiento se transforme para nosotros en gozo. Que no sea tan espantoso, que no lo rechacemos, que le empecemos a tener amor al sufrimiento, como ella lo tenía. Y así saber que con el amor podemos hacer tales cosas solamente las almas puras. Que nuestra alma sea pura, para que así, por amor a Dios, podamos aceptar con gozo el sufrimiento. Vamos a ir a un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el valor del sufrimiento. Y escribe Faustina,
Un desmayo repentino, sufrimiento preagónico. No era la muerte, es decir, el pasaje a la verdadera vida, sino una muestra de los sufrimientos de la misma. La muerte es espantosa a pesar de darnos la vida eterna. De repente me sentí mal. La falta de respiración, la oscuridad delante de los ojos, la sensación del debilitamiento de los miembros. Este sofocamiento es atroz. Un instante de este sofocamiento es infinitamente largo. A pesar de la confianza, viene también un extraño miedo. Deseé recibir los últimos santos sacramentos. Sin embargo, la confesión resulta muy difícil, a pesar del deseo de confesarme. Uno no sabe lo que dice. Comienza a decir una cosa, deja la otra sin terminar. Oh, que Dios preserve a cada alma de aplazar la confesión a la última hora. Conocí el gran poder de las palabras del sacerdote que descienden sobre el alma del enfermo. Cuando pregunté al Padre Espiritual si estaba preparada para presentarme delante de Dios y si podía estar tranquila, recibí la respuesta: puedes estar completamente tranquila, no solamente ahora, sino después de cada confesión semanal. La gracia de Dios que acompaña estas palabras del sacerdote es grande. El alma siente la fortaleza y el arrojo para la lucha. Entonces aquí Santa Faustina recibe de nuestro Padre Dios lo que sucede en los momentos que ella llama sufrimiento preagónico, antes de entrar a la agonía, antes de entrar a la muerte como tal. Y también es espantoso, dice ella, a pesar de que la muerte nos da la vida eterna, pues el vivir esta experiencia es espantosísima, porque es la humanidad la que se va desprendiendo, es el alma la que se va alejando, y esto trae sufrimientos. De repente puede faltar la respiración, puede haber oscuridad delante de los ojos, sensación de debilitamiento de los miembros, sofocamiento, es atroz, que no pueden respirar, que no pueden obtener este aire que necesitan en sus últimos instantes, imaginémonos. Y viene incluso desconfianza. Y también se dice que en estos momentos, cuando las personas están en esto, el enemigo llega a ponerlos en duda de la salvación. Es cuando aprovecha más los momentos, y es por eso que debe de haber personas orando, deben de llevar rápido un sacerdote, deben de hablarle a un ministro de Dios para que en nombre de Cristo otorgue el sacramento, la presencia de Dios, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Y créanme, el poder que derrama Dios después de un sacramento de los enfermos es altísimo. Me ha tocado la experiencia de ver personas en estado ya de gravedad muy alta que se han recuperado, que todo el mundo pensaba que a lo mejor ya no pasaban ese día, esa noche, y sin embargo, a los 3-4 días la persona está recuperada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es alto, porque el plan de Dios es grande, no tenía contemplando la muerte para estas personas, y porque alcanzaron a llevarle la presencia de Dios, y el sufrimiento se quita y también se quita la enfermedad. Entonces, Faustina esto experimentó, y esta es la realidad que ella nos comparte en este número. Pero lo que ella dice, que es muy importante, dice que Dios preserve a cada alma de aplazar la confesión a la última hora. O sea, que no dejemos nosotros la confesión para el último instante de nuestra vida, porque no sabemos si podremos o no confesarnos, si va a llegar algún sacerdote o no, ¿sí? Y así como ella decía que trataba ella de decir algunas palabras de la confesión y no le resultaba, se confundía, ella se iba con otro pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros tratemos de vivir siempre en gracia de Dios, acercándonos constantemente a este sacramento que nos lava el alma, que nos purifica el alma, que nos perdona nuestros pecados. Porque como nadie sabe en qué momento Dios lo va a llamar a su presencia, nadie lo sabe, todos tenemos que estar listos, queridos amigos. No seamos necios, estemos listos, estemos preparados. No lo dejemos para después, porque no sabemos si después tendremos oportunidad para prepararnos para la presencia de Dios, a nuestro juicio personal. Continuamos leyendo lo que escribe Faustina. Dice: al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había visto durante una de las adoraciones.
La mirada del Señor traspasó mi alma por completo, y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús, Jesús, pensé que me ibas a llevar. Y Jesús me contestó, aún no se ha cumplido plenamente mi voluntad en ti. Te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca. Aquí nos enseña Faustina esto importantísimo que le dice Jesús. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Y cuando Jesús agonizaba en la cruz, no pensaba en él, sino en la salvación de los pobres pecadores, y rogaba a Jesucristo, a Dios Padre, por la conversión de toda la humanidad. Y Él nos pide que nosotros, que nuestros últimos momentos sean completamente semejantes a los de Él, en la cruz. Y nos dice que solo hay un precio con el cual se compran las almas. Y este precio es el sufrimiento nuestro, unido a su sufrimiento en la cruz. Y así se lo ofrecemos a Dios Padre, por la conversión de los pecadores, en nuestras familias, nuestros amigos, conocidos y en el mundo entero. Y Jesús dice que solamente el amor puro comprende estas palabras. El amor carnal nunca las comprenderá. O sea, el amor puro por Dios. Porque tanto lo amamos a Él, nuestro Padre, que queremos que toda la humanidad se salve. Porque Él sufre cada vez que un alma se condena, que un alma lo rechaza. Entonces, por amor a Dios, yo le ofrezco mis sufrimientos de cada día, mis enfermedades, todos mis padecimientos unidos a Jesucristo en la cruz por la conversión de toda la humanidad y especialmente de nuestros familiares, que es lo que Dios nos ha encomendado. Así que ya sabemos qué hacer entonces para salvar almas. Ofrecer nuestro sufrimiento y ponerlo en el sufrimiento de Cristo. Ponerlo en sus heridas, en sus manos, su costado, en su cabeza, en su espalda, en lo que Él padeció por nosotros. Y de esta manera tendrá un valor redentivo como el de Cristo, como el de la Santísima Virgen María, que ofrecieron su sufrimiento por nuestra salvación. Y continuaremos leyendo lo que escribe Faustina un día 16 de julio de 1936. De Jesús aprendo a ser buena, de aquel que es la bondad misma, para poder ser llamada hija del Padre Celestial. Hoy, antes de mediodía, tuve un gran disgusto. En ese sufrimiento, traté de unir mi voluntad a la voluntad de Dios, y alabé a Dios con el silencio. Por la tarde, fui por 5 minutos a la adoración. De repente, vi que la pequeña cruz que llevo en el pecho estaba viva, y Jesús me dijo, Hija mía, el sufrimiento será para ti la señal de que yo estoy contigo. Después de estas palabras, una gran conmoción entró en mi alma. Entonces Faustina nos dice que ella aprende a ser buena de aquel que es la bondad misma, que es Jesús, para así poder ser llamada hija de Dios. Y que ella tuvo un sufrimiento ese día, un sufrimiento muy fuerte, y ella lo unió a la voluntad de Dios. Y alabó a Dios con el silencio, o sea, no reclamó, ni dijo nada, ni se enojó, ni reprochó por ese sufrimiento. Entonces por la tarde ella dice que fue a la adoración y que su cruz que ella traía colgada en su pecho, de ahí Jesús le habló y le dijo que el sufrimiento sería para ella la señal de que Él siempre estaba con ella. Para que nosotros sepamos que cuando sufrimos no estamos solos. Siempre Jesús está a nuestro lado, pero tenemos que nosotros estar pidiéndole siempre que esté a nuestro lado. Estar unidos a Él, viviendo en gracia de Dios. Y ofreciéndole nuestro sufrimiento a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz, y así le damos sentido a ese sufrimiento. Y se lo ofrecemos por la conversión de las almas, de los pecadores, del mundo entero y de nuestra familia. Entonces hemos aprendido hoy con Santa Faustina mucho que el sufrimiento tiene una razón de ser en el plan de Dios, que el sufrimiento genera cosas buenas, que el sufrimiento es algo sagrado porque Cristo lo vivió, la Santísima Virgen lo vivió, los santos, las santas lo han vivido, lo han entregado y lo han puesto también en el sufrimiento de nuestro Señor, y nos hemos dado cuenta
que es cuando más acompañados de Dios estamos siempre cerca de la presencia de nuestro Padre Dios. Y vamos a terminar leyendo este párrafo que escribe Faustina. Ella dice: la esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida, adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma, vivo de su voluntad, y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. Pues de esta manera, entonces, queridos amigos, ya sabemos que el sufrimiento, la penalidad del día a día de nuestra vida, de lo que podamos nosotros encontrarnos, son agradables a los ojos de Dios, y por el cambio las alabanzas, los éxitos, los halagos, pues viene siendo como incienso para el demonio, porque eso no le ayuda ni al alma ni a Dios, mucho menos. Entonces tengamos en cuenta esto, pidámosle a Dios la gracia de padecer el sufrimiento y pidámosle que nos dé esa gracia extraordinaria para poder vivirlo con entereza y como Cristo lo ha vivido, como nos lo enseñó Santa Faustina. Y donde quiera que estén, reciban la santísima bendición de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.